es poner la información en contacto con usted y poder identificarla a tiempo. Para hacer eso, Iván, te invito a la siguiente entrevista. Estamos a esta hora con la doctora Gema Pérez. Ella es pediatra broncopulmonar de la Clínica Vespucio. Doctora, muy buenas noches. Hola, buenas noches, Daniel. Buenas noches, Iván. ¿Cómo está, ¿Cómo doctora? están? Buenas noches. Doctora, quiero partir preguntándole qué pasa con los síntomas. ¿Cómo podemos identificar esta enfermedad también? Y si nos puede dar algo de contexto para, me imagino, las personas que nos ven hasta ahora que pueden estar obviamente muy preocupadas. Exactamente, como bien tú dijiste, sabíamos que era bastante más leve las manifestaciones del COVID en niños. El problema es que efectivamente, a pesar de lo que hemos esperado, empezaron a producirse casos similares de este síndrome inflamatorio multisistémico, que nosotros también lo vimos muy parecido al síndrome de Kawasaki. Síndrome, para que la gente entienda, es un conjunto de signos y síntomas. Cosas que se ven son los signos y síntomas lo que refiere el paciente o pueden referir los padres del niño. Efectivamente, puede afectar a cualquier edad, a niños, desde lactantes hasta adolescentes, y se ha visto en ese grupo etario con mayor frecuencia. Ahora, Como doctora, están mostrando las perdón, imágenes. esas imágenes que estamos viendo, ¿esos son los síntomas para que la gente a lo mejor en su casa pueda decir? Esa es el exantema, lo que se veía cutáneo, o las erupciones cutáneas o lesiones cutáneas, que son habitualmente, pueden ser de distintos tipos, pero la más habitual es la que se mostraba ahí en la foto, que tiene unas lesiones como puntiformes, enrojecidas, pueden ser confluentes y juntarse. El niño característicamente se ve muy decaído, muy comprometido. No es un niño que deja de jugar. Doctora, que puede estar incluso comprometido de conciencia. Esto produce, para también identificarlo, porque esto no es una afección leve, esto produce una inflamación. ¿Cuál podrían ser los impactos, las consecuencias de esto? Como el nombre lo dice, multisistémico, podría afectar a muchos órganos, y eso es lo que lo hace más terrible. La mayoría de estos niños, o por lo menos un gran porcentaje, por lo menos un 30% de ellos, requiere hospitalización en UCI. Requiere incluso, manifiesta como una especie de shock séptico, septicemia, baja de presión, taquicardia, compromiso de conciencia, pueden dejar de orinar, compromiso hepático, compromiso cardiológico, que esa es la parte más importante, con una disfunción del corazón. Doctora, bueno, todos los días aprendemos un poco más sobre el coronavirus, pero esto es especialmente preocupante porque, claro, con Daniel veíamos las cifras y efectivamente los niños en general han mostrado una muy baja tasa de letalidad frente al coronavirus. Es muy poco usual que fallezca un niño por el coronavirus. ¿Con este síndrome aumenta esa posibilidad? Lamentablemente sí. Algunos casos letales, sobre todo en Europa, y en Chile están recién apareciendo. Hay por lo menos 10 casos circulantes en este momento, tanto en hospitales públicos pediátricos como en clínicas privadas. Doctora, ¿podríamos quizá muy brevemente repetir, a lo mejor, para las personas que nos están viendo, a lo mejor y se están sumando hasta ahora, 24 horas, cuáles son los síntomas más reconocibles, y después de eso decir, si yo identifico alguno de esos síntomas, qué es lo que debo hacer inmediatamente? Exacto. Por ejemplo, las erupciones cutáneas, estas lesiones como un sarpullido, puntiforme, manchas rojas o manchas violáceas. Los labios inflamados, los pulpejos de las manos y de los pies también pueden estar inflamados, y hay una conjuntivitis que no tiene secreción, la clásica secreción de los ojos, sino que los ojos rojos, muy inflamados, en niños más grandes, que habitualmente el promedio de edad es de los 8 años, niños escolares, podrían decir que le duele la cabeza, tiene estas mialgias y la cefalea mucho más fuerte que los otros síntomas respiratorios del COVID, la dificultad respiratoria, por supuesto, y estar con un compromiso de conciencia así como muy somnoliento, muy decaído, un niño que quiere pasar acostado, que no es lo habitual de la edad infantil. Doctora, entonces, si esto llega a pasar, tienen que dirigirse inmediatamente a urgencia, no esperar. Es de las cosas graves del COVID en niños. Sí, y es bien preocupante lo que usted dice. Son recién 10 casos que se conocen en nuestro país, pero evidentemente preguntarle, dentro de lo poco que se conoce, sabemos que todavía tiene que hacerse más investigación, tenemos que esperar más literatura científica al respecto, pero estos síntomas con este cuadro respiratorio que se le da a los niños, incluso a nivel cutáneo, ¿es, por ejemplo, contagiable a un hermano, a una hermana? ¿Habría que hacer una aislación especial de este niño paciente antes de llevarlo cuando aparezcan los primeros síntomas? Absolutamente. Es mucho más contagioso. Cada vez que se ocurre una inflamación tal,
por este estallido de citoquinas, es porque es una infección mucho más severa y probablemente ese paciente tiene una carga viral mucho más importante que el resto de los pacientes. Es súper importante decir que no todos tienen el antecedente preciso del contacto de COVID. O ha sido hace mucho tiempo, 4 o 6 semanas, el padre o la madre o un hermano tuvo COVID. Y este es un individuo que es más susceptible de tener esta respuesta tan exagerada del sistema inmune. No todos los niños lo van a hacer, pero hay que estar atentos porque clásicamente hemos estado diciendo que es muy benigno, por así decirlo, el COVID en los niños, excepto los niños con factores de riesgo, niños cardiópatas, niños trasplantados o niños con enfermedades pulmonares crónicas graves. Muy bien, Gema Pérez, doctora, pediatra broncopulmonar de la Clínica Vespucio, muchísimas gracias por entregarnos algo más de información de esta, lamentablemente, amenaza, ¿no?, para los niños y las niñas de todo el mundo y también de nuestro país. Muchísimas gracias, buenas noches. Buenas noches. Bien, sin duda este es un llamado para reforzar las medidas de cuidado porque esto ya se ha visto, entonces con esto también afecta a todos, Sí, los no, adultos mayores, los peor, jóvenes y a los niños. Lo peor es que ya hay casos en Chile y dos cosas, o sea, esto no es aquí hay que entregar la información para que la gente tome las decisiones adecuadas. La doctora fue muy específica y muy clara en decir cuáles son los síntomas y que lamentablemente puede ser mucho más contagioso. Entonces, es bien normal que en la familia chilena haya más de un niño por casa. Entonces, si un niño tiene estos síntomas, primero hay que aislarlo de inmediato del resto de los hermanos. Y luego, naturalmente, como dijo ella, llevarlo de inmediato a un centro asistencial.